Buenas tardes, mi nombre es Fátima Andrade Madrid. Trabajo en el Centro de Educación Media Gubernamental Polivalente Marco Aurelio Soto del municipio de San José de Colinas. Hoy vamos a ver lo que es la suma y resta de vectores por método analítico. Bien, para eso vamos a especificar qué es un vector. El vector es un segmento de rectas, en este caso contando que es un segmento de rectas de un punto a otro punto, como en este caso de un punto A a un punto B. Y contando a partir del espacio cuya longitud representa una escala, una magnitud, dirección determinada y un sentido. Bien, cuando hablamos de una magnitud o módulo, nos referimos a la propiedad de un cuerpo que puede ser medida. Es decir, yo puedo medir lo que es el peso, puedo medir lo que es una extensión o el tamaño de algo. La dirección que nos va a representar en este caso la línea entre dos puntos que indica la orientación o el destino. Prácticamente cuando hablamos de dirección nos referimos puede ser a un ángulo. Entonces, ¿y qué es un ángulo? Es la unión de un punto con otro que forma un bisectriz, que es desde el punto de origen. Y el sentido, que es prácticamente en dirección a la que se le puede aplicar una fuerza. Cuando hablamos de sentido, nos referimos, puede ser al norte, al sur, al este o al oeste. A eso nos hacemos referencia. Bien, para ello vamos a empezar con un determinado ejemplo, donde dice, dado el vector A, todos los vectores van a ir acompañados de en este caso, una variable y una flechita arriba. Eso nos va a indicar que es un vector. Dice que este vector A es igual a 200 newton. Newton es una unidad de fuerza y que esta fuerza va a 135 grados al noreste. Encuentre las componentes del vector en AX y AY y trace el vector de la escala a 1 centímetro igual a 50 centímetros. Bien. En este determinado caso lo que vamos a hacer es pasar o convertir prácticamente en escala. ¿Por qué? Porque 200 newton queremos llegar a esta fuerza. Es como que me digan, represénteme 1000 kilómetros en escala. En escala lo puedo hacer, pero si ya lo mido en una hoja, pues no me va a caber. Entonces por eso lo hacemos mediante escalas. Entonces aquí vamos a decir un centímetro va a ser igual a 50 en este caso aquí es newton, a 50 newton, hasta la forma de llegar a 200 newton. En este caso seguimos 1 centímetro igual a 50 newton. Posteriormente 1 centímetro igual a 50 newton. 1 centímetro igual a 50 newton. Bien, esto me va a hacer 50 más 50 más 50 más 50 es igual a 200 newton. Y sumamos luego que es igual a 4 centímetros. Bien. Luego vamos aquí con hacer un plano cartesiano donde vamos a indicar de aquí hay 0. Vamos a necesitar un transportador. 0 grados, 90 grados, 180 grados
y 270. ¿Por qué? Porque si ustedes ubican el transportador, en este caso ubicamos el transportador aquí. De partir desde este punto, el ángulo es 0. 90 más 90 nos hace 180, más otros 90, 270, más otros 90, 360. Hay ángulos internos y hay ángulos externos. Depende qué ángulo queramos medir. Entonces, para este caso nos están diciendo que los grados aquí son 135 al noreste. Hay que tener en cuenta las direcciones: norte, sur, este a la derecha y oeste a la izquierda, y los grados también. Bien, como son 135 grados y me dice al noroeste, al noroeste, entonces noroeste, ¿sí? Lo ven ahí. Bien, si no llevase la O y dijera noreste, es aquí, pero como nos está indicando noroeste, entonces va a ir en esta dirección. Entonces venimos y ubicamos el transportador, y aquí es donde vamos a sumar. Aquí hay 90 grados y el transportador está de 10 en 10. Entonces decimos 90, 100, 10, 20, 30. Y en esta línea de acá tomamos y es en dirección a 135 grados. Entonces, esto que medí aquí con la escala no es de por gusto. Voy a medir de acuerdo a lo que me dio aquí 4 centímetros, esto en dirección a este sentido. Entonces de 0 a 4 ubico el transportador y trazo esta línea. Bien, aquí se me movió la regla. Vamos a tratar de trazarla. Bien, entonces en esa dirección trazo mi ángulo y ubico aquí la flechita, sin ni más ni menos. Entonces aquí vamos a trazar y vamos a decir que de aquí a aquí, a este ángulo que medí, son 135 grados. Partiendo de 0, miren. ¿Qué hubiese sucedido si hubiera tenido que plantear aquí, por ejemplo, 10 grados? Entonces cuento de aquí para acá, porque es un ángulo interno. En este caso era un ángulo externo el que estábamos representando. Entonces conté desde aquí. Si es 20 grados, entonces sería aquí, miren, porque empiezo a contar cuando es ángulo interno de aquí hacia acá. Pero cuando es ángulo externo, de aquí hacia acá. Entonces, me explico. Bien, ahí tenemos el grado representado y la componente del vector. Bien, posteriormente vamos a pasar a otro ejemplo de otro tipo de ejemplo, pero siempre del mismo vector. En este caso vamos a determinar estos vectores a través de lo que es dado los siguientes vectores coplanarios, haga la sumatoria y determine analíticamente los vectores resultantes. Entonces, en este caso tenemos varios vectores. Si ustedes observan, nos dan unas fuerzas aquí: fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y fuerza 4. Nos dan varias fuerzas. Entonces, como yo sé que de acuerdo a este movimiento de derecha a izquierda, entonces ya sé que aquí hay 0 grados, que aquí hay 90 grados, que aquí hay 180,
que aquí hay 270. Bien, para hacer esta suma analítica vamos a necesitar lo siguiente. Hacer una tablita y decir vector, grados, módulo, fx y fy. Entonces tenemos para el primer vector, si no me establecen, yo ya sé que este es f1, que es el primer vector, f2, f3 y f4. Bien, en este caso tenemos el primer vector, no me dan un ángulo. ¿Por qué? Porque está dentro del plano cartesiano. Como ven, esta línea que está en azulito me determina que es el vector. Entonces, como no me dan ángulo, pero yo ya sé que si está dentro del plano cartesiano va a pertenecer al ángulo que tiene el plano. En este caso es 0. ¿Qué hubiese sucedido si aquí hubiese habido otra flechita de color azul? Yo hubiese dicho, el ángulo es 90 grados. Entonces, en este caso es 0. Bien, ubico los ángulos, 0, posteriormente el del F1, ¿verdad? F1. Luego tengo el siguiente, que F2. Bien, para F1 su módulo es 50 newton. F2 es 45 grados y aquí F2 es 100 newton. 100 newton. Luego F3 que es 20 grados. Y posteriormente F para un ángulo de 20 grados. Si me lo especifican, si me lo especifican ahí es que ya sé yo el grado, ¿verdad? Aquí en este caso me confundí, que la fuerza F3 es 125 newton. Ahora aquí F4 es 30 grados para un módulo de 200 newton. Bien, ahora ¿cómo vamos a hacer para sacar esto? Muy sencillo. Vamos a explicar para fx y para fy. Entonces vamos a utilizar la función trigonométrica para f1. Aquí solo les voy a dejar la primera representación, pero ustedes lo hacen las demás. Bien, para f1 vamos a tener coseno del ángulo multiplicado por el módulo. Entonces, en este caso para F1 sería igual coseno de 0 por el módulo, que son 50 newton. Entonces venimos en la calculadora y hay que tener algo muy en cuenta aquí. La calculadora deben de tenerla en la letra D. Si no la tienen en letra D, es muy fácil formatearla. Se formatea Shift, Mod, le damos 3 y le damos igual, y de esa forma nos va a quedar. Bien, entonces me voy a la función trigonométrica donde dice cos. Bien, voy a hacerlo en paréntesis un solo. Coseno de 0, cierro paréntesis, es igual a 1 multiplicado por, en este caso, 50, que es el módulo. Y esto es igual a 50. Bien, ¿en qué dirección está este módulo? X positivo, Y positivo, X negativo y Y negativo. Entonces, ¿en qué dirección está? Hacia los positivos. Entonces el resultado en X es positivo, 50. Bien, en Y este componente no tiene. Si ustedes se fijan, la dirección y el sentido de este módulo va hacia X, no traza lo que es Y. Entonces aquí es 0. Bien, para el siguiente tenemos 45. Entonces decimos para F2 vamos a tener coseno del ángulo, coseno de 45
multiplicado por ¿quién? Por el módulo, que es 100 newton, y esto es igual. Bien, lo podemos hacer de un solo en la calculadora. Coseno de 45, bien, abrimos otro paréntesis, multiplicado por 100, que es en este caso el módulo. Y en este caso tenemos 70.7. Bien, 70.7. Bien, si el módulo, en este caso, no está dentro del vector, como en este caso este está dentro del vector, va a tener dos componentes, una en X y otra en Y. Significa que va a tener coseno y seno. Entonces, seno de 45 multiplicado también por 100 newton. Entonces nos vamos a la calculadora y escribimos la tecla sin, pero en paréntesis, sin de 45 multiplicado por 100. Y esto me es igual a 70.71 también. 70.7. Una cifra después del punto. Entonces, va en dirección para X positivo. Entonces, el resultado también es positivo acá. 70.7. Y aquí para Y va para los positivos. Entonces, también es el resultado que me dio aquí en sin. En este caso es 70.7. Bien, continuamos con el tercero. Y lo voy a hacer de un solo. Coseno, en este caso, coseno de 20 multiplicado por el módulo, que en este caso es, el módulo es de 125 newton. Esto es igual a 117.76. 117.76. Bien, entonces en este caso vamos a tener dos componentes, miren, 1 y 2. Para Y, el caso de Y va a ser positivo, pero para X va a ser negativo, como está acá. Entonces, el resultado que me dio aquí, que es 117.46, aunque en la calculadora no me haya dado negativo, lo escribimos negativo porque es la dirección que lleva, negativo. Entonces, aquí sería negativo, agregamos el signo negativo. Posteriormente, hacemos el mismo procedimiento, seno de 20 multiplicado por 125. Y esto es igual a 42.75.